Bienvenidos a Cosmer 16, un programa dedicado a la obra de Brandon Sanderson y en especial al Cosmer, claro. Y hoy tengo a dos invitados. Hacía tiempo que no teníamos un trío y es muy bonito. Siempre trío de barbas de diferente estilo, así que fantástico. Empiezo saludando al invitado que ya he traído algunas veces, aunque con otro nombre, Álvaro Lúzor. Hola Borja, ¿qué tal? Pues encantadísimo de estar aquí de nuevo. Me ha encantado hablar del Cosmere y de otras cositas, que ya sabes que todo lo que sea del mundo geek, el cine en general, pues aquí estamos para hablar de ello siempre que lo necesites, siempre que me lo pidas, aquí vamos a estar. Y de corazón encantadísimo también de coincidir aquí con nuevos compañeros. Me encanta cada vez que coincido con alguien nuevo de las redes y demás, podemos intercambiar opiniones. Así que nada, maravilloso todo. Vamos a charlar un poquito de varias cosas, ¿no? Pero también tocando, obviamente, el Cosmere. Pues sí. Como veis, está Álvaro Lúzor como Álvaro Lúzor y no como Cosmereverso, porque, bueno, me interesaba traerlo en calidad de experto en cine y series. O sea que... Que experto no soy de nada, pero gracias por el detalle. Pero bueno, oye, yo quedo bien contigo. Debo pedir disculpas y sé que te debo el pin hace mucho tiempo. En Avilés te lo tendría que haber dado, pero bueno, pasaron cosas. En Avilés pasaron cosas. Ya llegará. Cuando llegue el momento, pues te juro que voy a hacer algo especial. No, me inventaré algo. Dios, ya te lo quiero enviar ya. Entonces. Y al que le debo un pin, pero porque es su primera visita, es a pin de Cosmer 16, siempre guay. Es a Fran Molinet de Cineverso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues un placer, Borja. Aquí estamos a dar un poco de cátedra de lo que hay que decir en el mundo del cine, a explicarle a la audiencia que hay un montón de cosas que hay que comentar y que han habido declaraciones esta semana que son un poco polémicas por parte de George y que hay que comentar también. Sí, tengo ganas. Un poco, a ver, este podcast estaba previsto para muchas veces, o sea, se ha comentado hacer varias veces, pero bueno, entre yo, básicamente, y que no sabía cuándo ponerlo, pues lo que hemos acabado haciendo ahora, que, como decía Fran, se han acabado haciendo unas declaraciones hace poquito de nuestro querido amigo Jorge Martín, creador de Canción de Hielo y Fuego, entre otras cosas, y hemos aprovechado, yo creo que para hablar un poco del tema y que, bueno, a ver si podemos sacar similitudes y diferencias un poco de cómo trabajan ambos autores. Lo primero de todo es que no sabemos nada ahora mismo de cómo está a nivel cinematográfico, adaptaciones de series o pelis, el mundo del Cosmer, más allá de que sabemos que hay mucho interés por parte de Brandon y que sabemos que alguna cosita hay para temas de películas, pero no sabemos nada absolutamente, ¿vale? O sea, así que todo lo que vamos a decir son conjeturas y datos de otras producciones que podemos, bueno, que se parezcan un poco. Lo primero de todo, ¿tiene sentido adaptaciones del Cosmer? Fran, Álvaro, como queráis. Dale, Fran, si quieres. Para mí tiene todo el sentido del mundo. O sea, creo que además ya estamos a un nivel de ventas de los libros en los que pienso que ya van viniendo adaptaciones y que ya son necesarias, que además también la audiencia los está pidiendo y creo que cuando la audiencia lo pide es una buena señal y que además si se hacen con un respeto hacia el autor y con un nivel de adaptación que sea fiel al que ya vemos en las historias de los libros, ¿por qué no? O sea, para mí adelante. Yo creo que ha llegado el momento, definitivamente. Y siento que Brandon lo sabe. Después del último State of the Year of Sanderson y demás, me da la sensación de que él sabe perfectamente, y creo que lo dejó caer, ¿no? Que ha llegado el momento. Es cierto que él también es muy concreto con la idea de que quiere estar supervisando y escribiendo guiones y quiere estar muy de cerca de cara a un posible producto audiovisual, y eso me parece increíblemente bien porque ya sabemos de un montón de ejemplos que cuando no está el creador dentro de lo que viene siendo la adaptación, pues las cosas no salen del todo bien y que está escribiendo guiones, ¿no? Él está escribiendo guiones a nivel... no sabemos si películas, series, incluso animación. Entonces, la sensación es que creo que Brandon lo sabe. Creo que ha llegado el momento, como dice Fran, de que las ventas sostienen
pues una realidad, y es que Brandon es el rey de la fantasía ahora mismo en cuanto 50 millones. a ventas de libros de fantasía, es decir, que no tiene tampoco demasiado rival. Y creo que estamos en un momento donde sí puede haber algún que otro libro al año. En diciembre de este año vamos a tener el siguiente, pero que como que las grandes sagas de Brandon se están tomando un respiro, ¿no? Ha pasado ya algún tiempo del último libro de Nacidos de la Bruma. Sí que es verdad que está con la era 3 a tope, pero tardará un poco en llegar. Y luego, por supuesto, no vamos a tener Hacho de las Tormentas hasta 2031, 2032 mínimo. Vale. Entonces yo creo que es un muy buen momento de decidir, oye, ¿cómo llego a otro tipo de público? ¿Cómo llego al público más mainstream? ¿Cómo intento hacer que mi obra trascienda? Y esto lo hemos hablado un montón de veces. El público lector de fantasía más habitual conoce a Brandon Sanderson, pero hay un montón de gente que no le ha dado la oportunidad nunca a Brandon, y creo que bueno, el medio audiovisual es una herramienta perfecta para llegar a otro tipo de público. Estoy convencido de que un buen producto de Nacidos de la Bruma, un buen producto de las Tormentas, incluso libros independientes y demás, creo que llegarían al corazón de muchos fans y le diesen una oportunidad. Entonces, yo creo que es el momento, desde luego. Vale, os compro que a nivel de ventas tiene todo el sentido del mundo. Os compro que a nivel de lo famoso que es Brandon Sanderson tiene todo el sentido del mundo. Pero vosotros que conocéis bien el mercado audiovisual actual, ¿hay cabida? Porque, es decir, ¿está funcionando productos similares ahora mismo a lo que haría Brandon Sanderson? A ver, exceptuando licencias como podrían ser El Señor de los Anillos, que sí que han triunfado en taquilla, o podríamos incluso contar ahora con Juego de Tronos, ¿no? Que mencionábamos ahora a George R.R. Martin. Fuera de eso, la audiencia nunca ha recibido demasiado bien a la fantasía, exceptuando cosas como los superhéroes, ¿vale? Que los superhéroes quizás sería lo más cercano a la fantasía que podría encontrarse la audiencia, y que eso sí que ha funcionado, aunque ahora estén un poco con la taquilla un poco baja, que ya veremos este año con Spider-Man y con Avengers. Bueno, y recientemente con el Superman de James Gunn. Pero sí que nunca se ha recibido bien. De hecho, especialmente las series de fantasía nunca han tenido buena recepción, exceptuando el Juego de Tronos. Sin ir más lejos, los Tiena funcionó medianamente bien. Después hay una serie que, por ejemplo, Ryan Condal, que es el showrunner que hace La Casa del Dragón, que venía de hacer Colony, que Colony era una serie de ciencia ficción de USA Network, que Colony además es cancelada, de hecho teniendo una trama bastante decente. Yo la vi en emisión y estaba bastante bien, a ver las cosas como son, pero se cancela, creo recordar que la segunda temporada, y una vez descancelada esta serie, a ese señor lo cogen para La Casa del Dragón. O sea, ¿qué quiero decir? Que todo lo que sea ciencia ficción y fantasía, especialmente en series y en cine, han tenido taquilla regulinchis. Sin ir más lejos, también la adaptación de World of Warcraft ahora se me venía a la cabeza. Buah, me encanta esa película. Soy súper defensor de esa película. La recuerdo con mucho cariño, ¿eh? Yo también. Para mí es peliculón. Regulinchi un pelín en adaptación, quizá, porque hacía cambios, pero no estaba nada mal. Sí, pero pequeños cambios del lore que para mí no tenían ningún tipo de importancia. Sí. Claro, entiendo que si eres muy core fan, dirás, hostia, qué mierda, tal. Yo le he dedicado parte de mi vida al World of Warcraft y yo salí encantado, ¿eh? Con las referencias, con determinados personajes. Es verdad que Lothar, por ejemplo, no me acabo de gustar, en cierto momento. Pero Medivh, o sea, hay personajes que están muy bien en Warcraft, y yo creo que no se ha hecho una secuela, no por el recibimiento, que es verdad que la crítica en cierto momento le dio un poco para el pelo, pero sí que es verdad que era una película muy costosa, porque el CGI sigue siendo espectacular, de las mejores películas de CGI que he visto yo en mi vida. Si es que se veían los pelitos de Thrótar y demás, o sea, era espectacular, de verdad. Al final un poco también lo mismo que pasó con la peli de D&D, que fue incluso un éxito en crítica. Me encantó. Y un desastre en taquilla. Entonces, claro, me planteo eso, ¿no? Estás diciendo que es el momento. Estoy de acuerdo que como autor yo creo que es el momento de Brandon Sanderson. Acaba de llegar a los 50 millones, viene de un Kickstarter absolutamente arrollador. ¿Quién no le gusta unos buenos 40 millones de dólares en el mundo de Hollywood? Pero luego vemos que llega el State of the Sanderson y te dice todo a vuelta a la casilla 0. O a la casilla 1. Sí.
Encima Bueno, que le daba opciones en el anterior. Creo recordar que insinuó que Trenza del Mar Esmeralda, por ejemplo, podría haber sido algo ujú, Y animado. se acabó cancelando. Sí, es como. Y Mistborn siempre se ha rumoreado un montón que llegó a acuerdos con determinadas distribuidoras para hacer las Y pelis. bueno, que había incluso actores y que hizo Sí, él, vio en directo una escena con la capa de bruma. o sea, había es que- trecho hecho, ¿eh? Es una locura eso. Eso. qué mierda, tío, que quiero ver Sí, eso. sí, Pero claro. es que es el momento, tío. Es el Sí, momento. sí. Es verdad, lo que estáis comentando del tema de la fantasía es cierto. Incluso yo abarcaría no solo fantasía, sino en general ciencia ficción y todo. Ujú. Hay productos que están funcionando, pero en un nivel bajo, tipo Fundación en Apple. Ujú. A mí una serie Pero que me ¿quién se encanta acordará también de... de. La cosa es un poco... ¿Quién se va a acordar de Fundación dentro de 5 años? Sí, sí, Nadie. 100%. Estoy de acuerdo. O por ejemplo, Percy Jackson, que a mí es una serie que me encanta, porque me encantan los libros desde siempre, y está funcionando bien. De hecho, tiene buena audiencia, pero no se está convirtiendo en el Harry Potter que quería Disney, ¿no? Entonces, tengo la sensación de que si quiere ir más allá, tiene que hacer algo muy atractivo. Creo que la masa social ya la tiene. No hay problema con En eso. ese Y sentido, creo sí. que si haces un tráiler y un teaser que pueda ser atractivo, enganches a un montón de gente. Y además, la gente de verdad, los que no han leído Brandon Sanderson, por lo menos conocen el nombre. Entonces, siempre va a haber interés en a ver qué es esto, a ver qué es Mistborn, a ver qué es el Archivo de las Tormentas. Porque si lo atraes a la gente que conoce a Brandon y que no ha leído a Brandon y le va a dar la oportunidad porque va a haber algo distinto, porque por ejemplo a mí el Archivo de las Tormentas me parece una fantasía épica totalmente diferente a lo que he leído Sí. anteriormente. Pues a mí me atrajo eso, con un sistema de magia muy particular, con un mundo muy rico y muy novedoso. Eso atrapa a la gente y hay que probar. Esto no quiere decir que vaya a ser un éxito. Por supuesto, depende de muchos factores. Pero si no lo haces ahora, no sé cuándo lo vas a hacer. Porque fijaros en todas las ediciones que están sacando aquí mismo en España. O sea, la idea ya es como casi repetitiva en el sentido de, si no has leído Nacidos de la Bruma, tío, es porque no te interesa la fantasía para nada. Porque ¿cuántas ediciones ya hay de Nacidos de la Bruma? Es que se te cuelan por los ojos. O sea, Ujú. es increíble. Entonces, es el momento de las pelis, es el momento de las series, el momento de la animación, incluso videojuegos, que tampoco lo descartaría, ¿no? Y la sensación es esa, que si no lo hace ya, como que llegará un momento en el que se va a pasar el arroz. Pero también os digo, si se hace posterior y en un momento que a lo mejor no es el más potente del Cosmere en general, a ver, es que los libros ya están ahí y las adaptaciones van a seguir siendo válidas. Señor de los Anillos no se adaptó cuando Tolkien sacó el primer libro, obviamente. ¿Sabéis lo que os digo? Entonces, Brandon todavía tiene la suerte de que van a pasar muchos años y probablemente cuando él lo tenga claro, incluso cuando tenga el Cosmere más o menos en la recta final, lo mismo también tiene opciones de publicar películas, series o lo que sea. Ojalá, a mí me da la sensación de que es una oportunidad ahora bastante interesante, pero tampoco que creo que es otro debate. No estoy inquieto por la posibilidad de que no se haga una peli o una serie en años, como fan, sinceramente. No, y además, ahora mencionabas que tenían que cuando se lanzó, em, que mencionabas que se lanzó el. Kickstarter. Ostras, ahora me saldrá. No. em, oh, estoy espeso, perdón. No, hombre, no, tranquilo. No, Nucelar. que mencionabas que. Sí, el Nucelar. LAC. Que ahora mencionabas que cuando se lanzó el Señor de los Anillos, que cuando se lanzó que no se lanzó cuando se lanzó el primer libro del Señor de los Anillos, y que Tolkien cuando se lanzaron las películas ya estaba muerto. Y ahí, claro, nos pensamos que quizá si el escritor hubiese estado vivo, quizá no hubiese permitido cosas como las que se permitieron con el Hobbit. Pero ahora nos estamos dando cuenta de que con La Casa del Dragón, a George R. R. Martin está el autor detrás, que además está en producción ejecutiva, que si no estoy equivocado, bajo contrato, tiene que estar bajo producción ejecutiva porque se puso en el contrato, y el poder que tiene está siendo mínimo, porque no le están haciendo El ningún puto otro día caso. las declaraciones fueron demoledoras. Fueron muy Claro, bestias, ¿eh? Sí, sí, sí. claro, entonces ya no sabes si es mejor que el autor esté detrás, si no esté detrás, si total tampoco va a tener importancia en el guión o va a tener importancia en lo que se vaya a producir.
Depende, claro, tío. Brandon, Por ejemplo, Brandon mira, lo que dice. antes Brandon lo que hablabais. dice. Perdón, Borja, Sí, sí. una cosa rapidísima. Sí, 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 Es que sí. antes estábamos nombrando productos. Es que para mí el mayor ejemplo, y hablando de autores que están muy encima, Oda One Piece. O sea, Ah, sí. One Piece probablemente es la serie de fantasía, si la segunda temporada sale bien, que todavía no podemos hacer tal, tiene buena pinta, pero si la segunda temporada de One Piece sale bien, probablemente es el producto de fantasía en general que está funcionando mejor. Mira, Y Oda está muy encima me de viene muy todo. bien. Y mira que es difícil, ¿no? Me viene muy bien. ¿Creéis que One Piece es el camino a seguir y que van a seguir a partir de ahora las series y las películas en cuanto a adaptación? ¿A ser muy fiel? Aunque Ojalá. no tenga sentido a nivel audiovisual, porque ¿no? Siempre hemos visto, ¿no? Que los personajes un poco ridículos, como hemos visto un mapache encima de un De un buitre. buitre. Esto sería impensable fuera de. O sea, no sé, hace 5 años te lo hubiesen cambiado por otra cosa. Y 100%. ahora One Piece estamos viendo que está adaptando muy literalmente algunas cosas, eso, que quizá los audiovidentes de hace años no tolerarían. ¿Creéis que gracias a One Piece vamos a ver un cambio en las adaptaciones? Yo creo que ya lo está haciendo, ¿eh? Porque Sí. Netflix con los animes que pretende adaptar, el otro día leí que Solo Leveling, que por cierto me vuelvo loco, Solo Leveling me flipa, dicen que se van a gastar una pasta en hacer Solo Leveling y tiene que serlo, porque si quieres hacer Solo Leveling épico, no puede ser un producto audiovisual con poco dinero, ¿no? O una baja producción. Y Solo Leveling es complejo de adaptar, pero no tan complejo como One Piece. Y realmente hay diferentes animes que nunca se ha atrevido nadie a adaptar, que parece que hay idea de tipo Naruto, que creo que One Piece está abriendo la veda. A mí me da la sensación de que esto va a ser muy importante porque si hay algo ridículo en un shonen, es One Piece, tío. Es que justo lo ha dicho Borja. ¿Cómo te atreves a poner a una nutria encima de un buitre disparando? O sea, me da una sensación muy positiva de cómo abrazan el ridículo. Y es que al final los animes tienen una porción y tienen un porcentaje de ridículo en ciertos momentos que no hay que rechazar, que hay que abrazar, porque la gente es lo que verdaderamente consume y le gusta de un anime. Y si te gusta en la versión animada, ¿por qué no te va a funcionar en el live action? Inténtalo, lo mismo queda bien o queda ridículamente épico. ¿Sabes? La sensación esta de que no tienes miedo a mostrar lo que los fans del anime y del manga están disfrutando. Y creo que One Piece ahí abre una veda importante. Y Netflix lo sabe, ¿eh? Fijaros que ha sido un punto de Sí. inflexión en las adaptaciones de anime, yo creo. Sí, yo creo que todo esto viene un poco arrastrado de lo que vivimos a principios de los 2000, de lo que vivimos con el origen de los superhéroes, de lo que vivimos con la trilogía de los X-Men, con lo que vivimos con el Spider-Man de Sam Raimi, que precisamente adaptaciones demasiado fieles no eran. Después tendremos todo el cariño que creamos a esas producciones, a esos personajes, a esos actores y actrices, pero realmente no eran fieles. Y eso parte de la base de que hay estudios ahí en ese momento que dicen, ostras, esto quizá queda, esto tan comiquero que hay en los cómics o esto tan fantasioso que hay en los cómics, ¿no? Que le pasaba que James Gunn muchas veces lo decía cuando salió Superman, decían esos estudios de esos momentos, oye, no, vamos a rebajarle un poco nivel, vamos a rebajarle los colores, que esto es demasiado colorido, vamos a rebajarles los Sí. trajes, vamos a poner trajes de licra, y eso era una Era el moda. no puedo poner el calzoncillo encima del pantalón. Efectivamente, Literal. todo eso. Y los trajes negros de licra que venían de Matrix, que muchas veces se cuenta en los making of de los X-Men que se les ponían esos trajes porque había la moda de que a los inversores privados les molaba mucho más seguir la moda de Matrix. Entonces dices, pues bueno, se basan como una especie como de métricas para la audiencia que a lo mejor después no son las correctas. Y eso tarda mucho en quitarse y se está quitando ahora con One Piece, se está quitando ahora con el Superman de James Gunn, se está quitando ahora con muchas producciones recientes de ahora, pero han tenido que pasar 26 años para eso. Sí, parece que estamos viviendo un cambio y quizá para bien. Yo no soy súper fan de las adaptaciones 1-1 porque creo que para eso tienes la versión original, ¿no? Quiero decir, al final un medio cuenta de forma distinta una historia. Y
Pero bueno, también es verdad que One Piece está haciendo unos cambios que creo que son buenos, ¿no? Como que aparezcan ciertos personajes antes de la historia para que su presentación sea menos abrupta y demás, pero ciertamente creo que le pueda llenar un poco el camino, aunque creo que es pronto. Sinceramente creo que es pronto. Cuando, haciendo una porra súper al tuntún, ¿eh? ¿Qué año decís que se va a hacer un anuncio de las películas de Mistborn? Yo no creo que estemos tan lejos de eso, ¿eh? No. De verdad pienso que no creo que estemos tan lejos. De un anuncio, Yo, no, ¿eh? yo creo que anunciarlo podría ser relativamente pronto y yo esperaría una película alrededor de 2030, 2031, 2032. Esa para Wow. mí, esa franja, sería perfecto. A lo mejor anunciar la película en 2028 y que se estrene en 2030. Wow. De verdad que creo que es el momento. O sea, tengo fe. A mí las últimas declaraciones de Brandon me han dejado... Está obsesionado. Sí, yo creo que es un objetivo que él tiene clarísimamente. Y el otro día, ya hace un año en su momento Oda lo comentó, creo que han reutilizado su frase para otro tipo de noticia, pero Oda dijo algo muy interesante en referencia a One Piece, que es que él tenía muy claro que quería llegar a otro tipo de audiencia con su producto y que era el momento perfecto para que One Piece llegase a un público más generalista. Y creo que Brandon sabe de esto perfectamente. Es que muchas veces se llega a comparar el Cosmere mucho con el UCM, con Marvel, Sí. pero para mí la comparación perfecta de lo que es el Cosmere también es el mundo de One Piece. Yo le tengo muchas semejanzas porque además para mí, por ejemplo, Archivo de las Tormentas sobre todo Archivo de las Tormentas es un shonen que turbo flipas y al final, para mí, esto siempre lo he comentado en redes sociales, si te gusta One Piece es probable que te guste el Cosmere y si te gusta el Cosmere es muy probable que te guste One Piece porque para Se mí lo digan a comparten... Josep. Sí, por ejemplo, y comparten mucho el corazón, ¿eh? Comparten mucho el corazón de la historia, el viaje, Sí, es personajes muy hope, carismáticos. hope punk. Es Sí, muy esperanzador y sí, sí. sí. Pero, Es un mensaje del viaje, ¿no? De disfrutar el viaje. Sí. pero ¿veis viable el Archivo de las Tormentas como película? No, yo Como no. película, no. Yo, Archivo de las Tormentas, haría una serie 100%. Haría una serie. Una serie Sí. con presupuesto, ¿eh? Lógicamente, que la cogiese Apple, HBO y hiciesen algo. Pero no veo Archivo de las Tormentas en Netflix, por ejemplo. Tú, Fran, ¿cuándo crees que podemos ver un anuncio de películas de Mistborn? Yo creo, o sea, si ahora mismo, por lo que está diciendo Brandon Sanderson, están en una especie como de preproducción, porque dan esas vibras por lo que está diciendo, de que están trabajando en algunos guiones y de que si él además está viajando, se esté haciendo algo de estilo de storyboards, preparación de atrecho, preparación de localizaciones, que imagino que irán por ahí, por lo que él está dejando caer. Yo, un anuncio, lo veo bastante pronto, rollo 1 año, 2 años vista. Va por ese, si todo va bien, si no se le vuelven a torcer las cosas, yo lo veo por ese nivel y más o menos estoy de acuerdo con Álvaro, de 2031 2032 lo veo bastante viable. Piensa que la preproducción de una película de gran calibre, por ejemplo, supongamos un presupuesto de 200 millones, ¿no? Que más o menos el estándar de Vale, los 200 superhéroes está ahí. millones. ¿Qué películas? Eso, ¿qué películas son 200 millones? Marvel, Superhéroes. Marvel, Superman, todas las películas que requieran una gran acción, las Dune, películas ¿no? de Quizá. Dune, por ejemplo. Pero siendo Brandon un autor nunca adaptado, ¿creéis que es realista pensar que su primera película tenga a su Un gran alcance presupuesto. 200 millones de presupuesto? Yo creo que sí, tío. Yo No, también yo lo estoy creo. lanzando preguntas al aire, ¿eh? Yo no conozco. Yo también lo creo. Y piensa que tirando abajo, mínimo van a ser 150. Es que tampoco me parece poco presupuesto. Con 150 millones, por ejemplo, puedes hacer la primera entrega de Nazis de la Bruma. Puedes hacer Imperio Final perfectamente. De hecho, incluso Además, lo preferiría. ¿hasta qué punto Nació de la Bruma necesita un gran presupuesto? Es decir, no creo, ¿no? O sea, No lo necesita. necesitas una buena ambientación, necesitas una buena Bah, fotografía, se van a maquillaje Praga, para se los van a Praga inquisidores, que y lo ya... tienen hecho. Fíjate en Avilés cómo hicieron el maquillaje de los inquisidores, que tremendo, ¿no? Tampoco creo, si tienes a un gran artista de tu Claro. lado, ¿no? O sea, que Arturo realmente no estoy, Balseiro para película por ejemplo, ¿eh? de Pero Mistborn es que ya. no siento que haya, ¿no? El tema, obviamente, de la alomancia tienes que gestionarlo, pero tampoco creo que necesite de un gran presupuesto el tema de las monedas. Ujú. No lo sé. Archivo de las Tormentas sí.
Bueno, creo que pero luego hablamos de series. Hablemos ahora de peli. Eso, pongamos que tiene un presupuesto, vale, te lo compro, de 150 millones. Contadme datos, es decir, ¿cuánto tiempo tarda la preproducción? ¿Cómo se gestiona el tema de los actores? ¿Cómo funcionan los anuncios? Es decir, ¿cuándo se dice que en qué momento de la producción se anuncia la película de vamos a hacer esta película? ¿Cómo funcionan las cosas? Vale, a ver, aquí entramos en diferentes factores, ¿vale? Cuando hablamos de preproducción, si son de grandes calibres, como he dicho antes, suelen ser como unos 5 años, 4 años, 3 años. Depende muchísimo. Si hablamos de, por ejemplo, directores que ya están muy afianzados o muy conocidos, pues a lo mejor todo eso se puede recortar. Que tengan un equipo ya conocido, pues todo eso se puede recortar. Que sea un estudio grande, que esté muy bien organizado, pues aún recortamos aún más. De hecho, hay veces que a lo mejor se hace un guión y después eso es un año de preproducción y después ya empiezan el rodaje de la película. O sea, esas cosas han pasado tranquilamente. O sea, que el factor cambia mucho dependiendo de las personas a las que se escoja. Cambia muchísimo. En superhéroes, por ejemplo, o sea, juntando todas las fases que hay de preproducción, producción y postproducción, por ejemplo, muchas veces los efectos especiales de una película no se terminan hasta la semana antes de que sale la película. Con Spider-Man No Way Home pasó, por ejemplo. O sea, que depende mucho del equipo y de la situación. Sí que es verdad que a No Way Home le afectaron muchas cosas, como por ejemplo el COVID. Le afectó muchísimo, le afectó tanto rodaje como efectos especiales. Entonces, cambia mucho. Yo creo que para que salga bien la primera parte de Nacidos de la Bruma, lo primero que hay que hacer es saber escoger un muy buen equipo y un muy buen estudio. Creo que todo se basa en eso más que en el presupuesto. Creo que si eliges, como decía Álvaro, un muy buen director de fotografía, que el precio va a ser el mismo. El caché entre un director de fotografía y el otro, a grandes calibres de producciones, es muy parecido entre ellos. Te va a costar un pastizal igualmente. Escogas a uno o a otro. Entonces, vas a tener que coger a uno que tenga, sobre todo un portafolio de que haya hecho cosas parecidas hasta ahora, sobre todo en ambientación también haya hecho cosas parecidas, y que a partir de ahí vas tirando millas. Y eso con todas las partes de la producción de una película y con todos los departamentos de una película. Hay que coger también a un director quizá no súper mega consagrado, pero que tenga potencial, para mí. Que sea un director que haya hecho un par de pelis, aunque sean semejantes y que hayan tenido buena pinta, al menos en ciertos aspectos, ¿no? Y eso para mí es vital, porque entiendo que un director a lo mejor consagrado no se va a meter en Nacidos de la Bruma, ¿no? Puede ser. Y luego lo mismo con los actores. Borja preguntaba por los actores. Quizá no necesitas grandes nombres, quizá necesitas actores jóvenes. Mira David Corenswet, tío, con Superman, nadie lo conocía y ahora se ha convertido en un icono. Llegamos tarde para Daphne King, ¿eh? Llegamos tarde ya. Sí, llegamos muy tarde. Daphne King es una mujerona, ya es complicado que sea Bean. Hoy ha anunciado nueva peli, de hecho. O sea, sí, es que está a tope Daphne King, está en todos lados. Me da mucha pena, ¿eh? Porque me gustaba mucho Daphne. Era el casting perfecto en su momento. Sí. Un hecho. Pero bueno, Kelsier creo que es muy casteable por parte de muchos actores. Muchos actores. Y a lo mejor Kelsier sí que podría ser un actor un poquito más, pero no necesitas tener grandes estrellas. Y yo apostaría por gente joven. Fíjate, es que yo recuerdo mucho, le tengo mucho cariño a esa época porque para mí fue un disfrute en el cine constante, pero la época de Crepúsculo, fijaros lo que os voy a decir, Crepúsculo, estoy diciendo Crepúsculo, no sé, me van a matar. No, tienes razón, entiendo lo que dices. Es extrapolable. Es extrapolable. Del hambre, no, porque ¿quién conocía a Jennifer Lawrence? Que no. Es súper extrapolable. Sí. Momentos Harry Potter, momentos de unas películas que todas seguían un poco la misma línea. Sí, Emma Watson, ninguno eran, claro, que ninguno eran actores consagrados, eran actores que pero yo creo que Harry Potter hizo una cosa muy, muy buena y es que los actores más mayores sí eran actores muy, muy consagrados. Yo pondría a Kelsier y al Lord Legislador, sí pondría a dos actores, por ejemplo. ¿Sabes? Tendría esos dos actores. Henry Cavill, otra vez. Henry Cavill de Lord Legislador. No necesitas nada más. Sabía que lo íbamos a mencionar. Sí, Tom Holland de Safed, sí. Exacto. Vale, pongamos eso. ¿Cómo publicitas Mistborn? A ver.
Si me llegas a preguntar esto hace 5 años, te hubiese dicho algo totalmente lo contrario de lo que te voy a decir ahora. La publicidad en base a las producciones está cambiando mucho desde hace 1 o 2 años. Yo no sé si es por la inteligencia artificial o por lo que sea, me da absolutamente igual, pero cada vez se acortan más los procesos de los anuncios. Es decir, cada vez se hacen publicidades mucho más bestias, mucho más cerca del estreno. Vale. ¿Vale? O sea, se concentra mucho más toda la publicidad. Por ejemplo, con Vengadores, sin ir más lejos, Avengers Doomsday, 4 teasers que los han lanzado a 1 año del estreno. Pero son 4 teasers que te han lanzado en una batería, cada uno en una semana diferente y todas las semanas juntas. Más que nada porque si hacemos lo de antes, de lanzar un tráiler, normalmente las campañas de publicidad de películas suelen ser teaser, tráiler, segundo tráiler y tercer tráiler. Suele ser, al menos el En estándar Star Wars, era ese. en Star Wars siempre ha sido así, que es lo que yo controlo, siempre ha sido así. ¿Qué pasaba con ese estándar? Que por nuevas plataformas como TikTok, en el que la gente necesita inputs absolutamente todo el rato, todo eso se ha acortado porque cuando se hacía ese modelo de publicidad y llegaba la película, a mucha gente se le había olvidado que se estrenaba esa película hasta que no llegábamos al mes de estreno de la película o así. Entonces dicen, pues para eso prefiero ahorrarme un poquito en publicidad y gastarme todo el presupuesto más cerca de la fecha de estreno de la película, o aprovechar ventanas de publicidad, como han hecho con Avengers Doomsday, del estreno de Avatar. Voy a publicitar de forma muy bestia estas películas en este tiempo y lo voy a hacer muy a saco y todo el rato que veas teasers trailers. Y después ya, cuando me acerque, ya volveré a hacer publicidad. Pues bueno, pues veremos a ver cuándo se hace el anuncio. Mis apuestas es que van a ser mucho más cerca del estreno que no tanto a años vista, la verdad. Sí, puede ser. Yo, mientras no sea Amazon, justo hace un rato estaba debatiendo, pues la gente decía, no, es que no nos hemos enterado de la segunda temporada de Fallout. Tampoco de cuando se estrenó la última temporada de Invencible. Tampoco cuando se estrenó la última temporada de The Voice. A nivel publicidad, Amazon, por es verdad ejemplo, que Amazon ha dejado de publicitar sus productos. Esto es importantísimo, que también la marca que esté detrás apueste por el producto y que te martillee prácticamente todos los días. Puedes criticar lo que quieras Netflix, se puede criticar por todos lados, pero a nivel de publicidad a mí me parece que hace un trabajo magistral. O sea, ¿cómo publicitan Stranger Things? Bueno, eso ha sido excepcional, ¿eh? O sea, bueno, eso vale. Stranger Things es que ha sido claro. McDonald's. Vale. Pero, ostras, ¿quién no quisiera la publicidad y el marketing que ha tenido Stranger Things? Yo no sé cuánto se habrá estimado el presupuesto de esas campañas publicitarias. Debe ser mayor que el de la serie. También. Yo creo que debe ser más grande que el de la propia serie, o muy parecido al de la propia serie. No lo creo, pero a lo mejor 50 millones tranquilamente o por ahí. Eso es un Capi, ¿no? ¿Un Capi no vale 50 millones o eso es animación? No, bueno, House of the Dragon, por ejemplo, he visto esta tarde que estaba estimado entre 15 y 20. Eso es animación entonces, lo que vale 50 millones. 15 y 20 por episodio, ¿eh? O sea, sí. Por episodio, sí, por episodio. Vale, hay para mí otro gran escollo, que es el tema del guión. Brandon Sanderson siempre está diciendo que el problema que tiene es que no ha venido ni un solo guionista que quiera respetar su obra, sino que quiere cambiarla por completo o quiere hacer un nuevo Juego de Tronos, cosa que él no quiere porque su serie no es Juego de Tronos, su peli no es Juego de Tronos. Es otra cosa totalmente diferente. No va sobre matar a gente, no va sobre el drama profundo, sino que va sobre la esperanza, básicamente, su obra. Entonces, ¿cómo hacemos o cómo hace Hollywood para, uno, convencer a Brandon de suelta un poco? ¿Y cómo hace Brandon para convencer a Hollywood suelta un poco, pero tú hazme caso? Para que no pase un George Martin con La Casa del Dragón. Que George Martin recientemente ha tenido una entrevista criticando, pero de una manera absolutamente brutal, al showrunner de La Casa del Dragón, porque en la primera temporada fue todo muy bien y en la segunda temporada empezó a ignorarlo. A tal punto de que todos los apuntes que le pasaba, pues pasaba del tema. Y así fue. Y así fue. ¿Cómo lo hacemos? Es complicado esto, ¿eh? No os creáis que es sencillo esto. Porque no, al final... Claro, yo os vengo aquí como expertos a que me expliquéis vosotros cómo hacemos eso. O sea, el que tiene las dudas soy yo. Es que esto es complicadísimo porque, desde luego,
tiene que haber una comunión, diría yo, entre guionista y autor, que muchas veces es complicadísimo. Creo, y vuelvo a poner de ejemplo, esto ha sucedido en One Piece con Oda y... Ay, no recuerdo, que ya está fuera el showrunner principal de One Piece, que era un fanático también de One Piece, que respetaba la opinión de Oda como el que Eso es lo más. que quiere. Matt Owen, me parece que era. Eso es lo que quiere Brandon y es lo que dice. Necesito a alguien como Villeneuve que sea fan de la obra Claro. y que diga... ¿Cómo lo hacemos eso? Villeneuve es otro ejemplo perfecto, tío. Porque mira que ha cambiado ciertas cosas. Joder, pero la de adaptaba Dune, a la actualidad increíble. pero es O perfecto. sea, Para él mí lo es que una ha hecho... adaptación. De hecho, Brandon no tendría problema en que adaptasen cosas. De hecho, él lo dijo. En mis libros faltan mujeres. En Mistborn Cambiaría faltan personajes mujeres. de género. Creo que Claro, mencionó eso. a Ham, por No, ejemplo. a Dox. A Doxon. Dox, vale. Pero bueno, da igual. Bueno. O sea, yo creo que él no tiene problemas en que adapten partes de su obra, pero sí que quiere tener cierto control, cierto no, mucho control sobre el guión. Y eso es un problema. O sea, no es que sea un problema, es que además es prácticamente imposible. O sea, cuando se hablan de los derechos de una IP, no solamente tiene control el guionista o el bueno, principalmente el showrunner, sino que también tiene control el estudio sobre esa IP, tiene control, sí, bueno, en el caso de España, porque hay inversiones privadas y luego inversiones públicas, pero cuando hay inversiones privadas, los inversionistas tienen poder y control sobre las IPs que se están adaptando. ¿Poder a qué nivel? Poder absoluto. O sea, por ejemplo, en España del nivel, a mí me ha pasado estar haciendo el Warner guión. pasa, ¿eh? Estar haciendo el guión a lo mejor de una serie o de una película y que si, por ejemplo, tú, o sea, se hace lo siguiente, haces el guión, ¿vale? Una vez que tienes el guión montado, que sale de la sala de guionistas y que el director o el showrunner de turno lo aprueba, normalmente en España suele ser el director, ese guión pasa al estudio y pasa a la sala de inversiones, ¿vale? La sala de inversiones, o sea, los inversionistas, se lo miran y si, por ejemplo, hay algo que no les convence, tienen el derecho o la potestad de decir, te lo dicen así como con una sonrisa y te dicen, oye, a lo mejor esto no nos gusta demasiado y hay que cambiarlo. Y tú dices, no, esto no se cambia. Y pasa el tiempo y te lo vuelven a repetir y dices, esto habría que cambiarlo a lo mejor. Y si no lo cambias, a lo mejor no os damos el presupuesto para que podáis hacer la película o podéis hacer la serie. O a lo mejor hay que bajar quizá el presupuesto porque no nos convence que esto salga. Esas cosas pasan. Y si nos pasan a nosotros en España, en Hollywood tiene que pasar 100%, que en Hollywood imagino que serán los productores ejecutivos, los productores, el estudio. Pasan esas cosas. Tienen poder y decisión sobre lo que se está escribiendo en esos guiones. De hecho, George R. Martin, que antes lo comentaba, está puesto como productor ejecutivo según el contrato, o Sí. según el contrato que hay público en Internet, que eso basta saber si el contrato real es ese, pero supongamos que sí, porque me lo creo. Y después él comenta que él pasa las anotaciones y no le hacen ni puto caso. Coño, pues y aparece como productor ejecutivo y aparece incluso como guionista de los 18 capítulos de House of the Dragon. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Pues a lo mejor no es ni guionista ni productor ejecutivo, ¿sabes? Lo estamos poniendo por titulitis, por asignárselo y por decir, oye, vamos, que publicitariamente eso tenga un poco de constancia, pero a lo mejor ese señor no está teniendo ninguna protesta en esos contenidos. A mí me recuerda mucho este tema a lo que sucedió en su momento con Snyder en DC. Porque Warner metió ahí una de movidas, concretamente Hamada y Emmerich, que eran los grandes productores y etcétera, dirigentes prácticamente de Warner en ese momento, dos desgraciados y dos tíos corruptos que se ha descubierto que robaban dinero de todos lados por tomar decisiones que no eran coherentes porque no tenían ni puta idea de lo que estaban haciendo. Pero cuando despiden a Snyder, meten a Geoff Johns, que bueno, es una decisión coherente. Geoff Johns es un tío que es un grande de los cómics de DC y que ha creado y ha sido productor de series de Arrowverse, de Smallville, o sea, ha estado metido en guiones y conoce un poco lo que es la dinámica también de escribir en Hollywood y tal. Vale, coherente. Lo pones a cambiar básicamente toda la película entera, pero con decisiones que realmente muchas de ellas ni siquiera eran de Geoff Johns, eran del propio Emmerich y del propio Hamada. Darle un toque diferente y un tono diferente a la película, ponle más luz, pon que Superman sea más feliz y más simpático. Pero es que Henry Cavill está con bigote, da igual. Se lo quitamos con CGI, no pasa nada. Eso fue un desastre. Cuando se toman decisiones
del tono, y por cierto, para mí en DC fue un gran error, porque si algo DC tenía en su momento que le diferenciaba de Marvel, es que sus películas eran diferentes. Alguien dirá, ¿más oscuras? Bueno, más oscuras, más violentas para otro tipo de público de superhéroes, pero se diferenciaba. En el momento en el que entran Hamada y Emmerich, empiezan a hacer productos tipo Shazam y Aquaman salió bien. Pero Shazam, Aves de Presa, o sea, recuerdo un montón de productos que fueron lamentables. Shazam, la primera bien, más o menos, la segunda lamentable. Empiezan a salir productos que eran como, esto no tiene ni pies ni cabeza, el tono me lo has cambiado totalmente, no encaja con el tono que habías realizado antes, o al menos que le había dado un director. Y de verdad que cada uno puede estar más a favor o menos o más en contra de Snyder. Esto ya son gustos y no vamos a entrar en el debate de siempre. Pero sí que los directores tocaron muchísimo lo que es el producto y la IP de DC. Warner decidió sobre DC de forma constante. Aquí es vital que cuando Brandon dé, digamos, el pistoletazo de salida a que sus productos sean interpretados y adaptados a lo audiovisual, es importantísimo que tanto él como el guionista de turno o los showrunners de turno, etcétera, etcétera, sean un equipo, trabajen de forma conjunta y que no dejen que la empresa como tal tome decisiones, porque cada vez que pasa eso o sucede eso, suele ir mal. Y eso creo que lo tienen que tener claro. Y probablemente sea una de las grandes razones por las que Brandon todavía no ha dado el paso, ¿eh? Muy probablemente. Sí, de hecho, ahora que comentabas lo de DC, en DC además justamente se nota cuando Nolan hace Man of Steel, que Man of Steel la hace con un tono y la hace además junto con Christopher Nolan, que eso a veces se le olvida a la gente. Y después de Man of Steel se empiezan, lo que tú decías, a tomar toda una serie de decisiones de el estudio querer meter mano, que empieza a cambiar completamente el tono que había establecido el director. Recortar para el películas. universo. Claro. Batman y Superman, vale, sí, 3 horas. No queremos 3 horas, recorta, media hora menos de película, que sí, que sabemos que Snyder es un director que le gustan las películas largas, que realmente de montaje pues no es lo suyo, pero joder, si la película de Snyder era concebida para 3 horas, ¿por qué viene? Es que vino el estudio. El estudio dijo, no, 3 horas ni de lejos. Batman y Superman, ¿cómo puede ser 3 horas? Eso la gente no lo ve. Recorta media hora. Y Snyder tuvo que recortar media hora para la versión de cines. Y eso fue un desastre, porque cuando ves la versión, digamos, con el corte de director, se entienden muchísimas más cosas que no se entendieron en su momento en el cine porque no tenían puto sentido. Y eso es lo que debe evitar Brandon, que venga una empresa tipo Warner y le diga, oh, no, esto tiene que ser así, tiene que ser tal. O imaginaos que Brandon quiere que Nacidos de la Bruma, Mistborn sean 3 películas y ahora le dice el estudio de turno, no, que queremos que sean 4 y vamos a dividir El héroe de las eras en 2 películas, como se hizo en su momento con Crepúsculo, se hizo con Harry Potter, tantas ¿no? otras. Y con tantas otras, y es como... y a lo mejor Sanderson dice, no, yo quiero mi trilogía. Y le dice el estudio, no, queremos 4 películas, incluso 5 estaría bien. Fijaros el Hobbit que es una novela así, que dio para 3 películas de las inventadas que hicieron y del dinero que querían sacar. Espero que Brandon no entre por ahí. Bueno, y después lo hablaremos, ¿no? Que después creo que queríais hablar de lo de los tiempos y todo el rollo. Con el Hobbit, el director, o sea, en el making of se ve, el director está demacrado. El director lo pasó mal. No quiere Peter continuar Jackson haciendo las películas porque por tiempo iban fatal, porque le habían trastocado todos los guiones, porque él quería hacer, creo que si no recuerdo mal, 2 películas o 1 y pico, pero máximo 2, y le obligan a hacer 3. Después no tenía sentido lo que estaba pasando en rodaje porque por tiempo se estaba descuadrando absolutamente todo. De hecho, hay un momento que hay escenas que se las tiene que dirigir el que hacía de Gollum, ¡Ostras! Sí, Andy Serkis. El Andy Serkis. Hay momentos de Andy Serkis que está dirigiendo el Hobbit, que es ahora el que va a hacer la caza de Gollum. O sea... Que me preocupa, porque viene de dirigir 2 ñordos espectaculares, como Venom 2 y la otra no me acuerdo, que también era malísima. Pero a mí no me preocupa, ¿eh? O sea, por ejemplo, cuando coge un poquito el relevo, sí que es verdad, con mucha supervisión en el Hobbit, es que creo que la salva bastante. O sea, yo, por ejemplo, el Hobbit, yo la recuerdo con cariño. La primera sí. Eso es porque hace tiempo que no las ves, creo yo. Yo decía lo mismo. De hecho, las quería ver este año. O sea, yo decía lo mismo y cuando las volví a ver dije, ¡fua! A mí la primera me encanta. Mira que yo soy muy de...
pasa nada, tío, son adaptaciones, no tienen que parecerse mucho, o sea, tanto al original. Mira la trilogía del Señor de los Anillos, tiene una barbaridad de cambios. Joder. Y al final se han aceptado como una obra maestra. Pero con el Hobbit no puede pasar eso, porque es demasiado bestia. Me preocupa un poco. Ahora que has hablado de los tempos, explícame un poco cuánto tiempo hay de eso, de producción, de preproducción, de grabación, no sé. ¿Cómo funciona esto? Para una peli de, pongamos, 2 horas. Depende, ¿no? Quizá. Claro, es que depende un poco del presupuesto, o sea, especialmente del presupuesto, que es lo que marca un poco el calibre de una película. O sea, Pongamos los 150 millones de que hemos hablado antes. Vale, unos meses. Pero claro, por ejemplo, también tenemos que tener en cuenta cómo se va a grabar esa película. Porque, por ejemplo, El Señor de los Anillos, que ya la mencionábamos, se grabaron seguidas, se grabaron a la vez, incluso se grabaron escenas de la segunda y la tercera mientras se grababa la primera. En esta estoy 200% seguro que no se graban seguidas, porque no saben cómo va a tirar el público. Por supuesto, claro. no, totalmente. O sea, van a grabar la primera, una vez que se vea qué recaudación de taquilla hacen, van a decir... Ya grabaremos la 2 y la 3 juntas si hace falta, pero la 1... Sí. Por supuesto. Y todo el mundo se va a su puta casa, se no tiran todo el a la mundo basura es James Cameron con Avatar. Ahí está. No todo el mundo, un poco lo que pasó con Star Wars, que todos los sets se tiraron a la basura y se tuvieron que rehacer un poco todos. Sí, no, en eso estoy de acuerdo. Pongamos que entre 4, 5 o 6 meses, más o menos. Contando, es que es una película con no producción, o sea, con no muchos personajes, eso es lo bueno. Bueno, pero es indiferente. O sea, estamos hablando de 200 millones con un metraje. De localizaciones hay pocas. Bueno, localizaciones hay pocas, cuidado, no te creas. Localizaciones hay las que el guionista o el director quiera poner. Ya, sí. Claro, porque tú puedes decir Luz Adel, ya, pero a lo mejor quieres hacer esta calle del bar, esta calle, el tejado, que a lo mejor es otro set completamente distinto. Sí. Y a lo mejor están separados, porque a lo mejor la ciudad... ¿No funcionaría esta película, pregunto, con el sistema este de Disney de la pantalla esta gigante? ¿Para abaratar costes? No lo sé. El que utilizaron en The Mandalorian. En Mandalorian. No me acuerdo cómo se llama ahora. Sí, es costoso, ¿eh? Me parece que es costoso. Pero eran menos costosos. Quiero decir, creo que la gracia era que eran menos costosos. Era más barato. Que ir al sitio para abaratar costes. Claro. No solamente eso, sino que además los actores estaban más cómodos porque no ven una pantalla verde. Claro, o sea, el principal motivo es, o sea, el 90% del motivo es costes, por supuestísimo, es mucho más barato que grabarlo con una pantalla verde y después sumarle efectos especiales o que incluso grabarlo en set, o sea, grabarlo en directo, pero lo que está claro es que no solamente eso, sino que además mejoraba la interpretación de los actores y actrices porque podían ver a tiempo real lo que estaban interpretando, dónde lo estaban interpretando y con qué. Sí, no es mala idea, de hecho en The Batman se utiliza también. De hecho, en The Batman se utiliza muchísimo. Sí. En The Batman se utiliza para varias escenas. Yo recuerdo principalmente la del tejado con Catwoman, que después Catwoman se tira por la cuerda. Eso está hecho con ese tipo de tecnología. Y después recuerdo también una en la que que están en un edificio y hay las vías del tren pasando y está pasando el tren. Esa también está utilizada con ese tipo de tecnología. Y sí, es factible, pero después habría que mirar qué decide el director, porque muchas veces prefieren gastarse mucho más el presupuesto en hacerlo en directo porque el resultado va a ser mejor o más fidedigno que a tirar a este tipo de tecnologías. Entonces, pues bueno, eso es decisión un poco del director o directora. Yo creo que funcionaría mucho en el caso de Mistborn que se sintiese en las localizaciones como algo real. Sí. Creo que funcionaría muy bien porque lo que es lo urbano creo que es importante en la historia y el tema de al final los vuelos, ¿no? Entre comillas, con las monedas y demás. Europa Central y tampoco es tan complicado, yo creo, encontrar... Está claro. O sea, las localizaciones creo que están bastante claras y al final imagino que también habría que hablar de cuánto cuesta en determinada localización, ¿no? Claro. Todo esto. Pero yo estoy con Fran, aquí depende mucho de la visión, ¿no? Es decisión artística. Es decisión artística y de hecho que para mí tiene sus cosas malas porque, por ejemplo, en The Batman
tiran mucho de, en ciertas zonas, usar desenfoque para que no se note. O sea, de hecho, os recomiendo que os veáis esas escenas para que las veáis, porque hay unos desenfoques laterales en los que eso yo no creo que eso sea puramente decisión artística, creo que sea precisamente por la legalidad eso que lo se ve. está usando. ¿Eso lo ve Juan23 de Twitter? ¿O eso lo ve Cineverso y Álvaro Luzor? Sí, pero es que yo no creo que se trate de eso. Es que yo también creo que aunque la audiencia no lo perciba, creo que la audiencia tampoco es gilipollas y creo que cuando les pones una imagen en set y después les pones una imagen con CGI, por ejemplo, con CGI siempre se habla del valle inquietante, ¿no? Sí, de esa sensación que tú tienes de algo eso no es funciona. real, Sí. pero no sabes exactamente el qué. Sabes que eso no existe. Ostras, pues esas pequeñas cosas con este tipo de tecnología también se notan. Y si te vas a un set, tú lo arreglas. De hecho, en el tráiler, yo recuerdo, no sé si fue el primero o segundo tráiler de Superman, la de James Gunn, los diferentes movimientos de vuelo, los ojos de pez, que no acabes entendiendo si era ojo de pez definitivamente o no. Esas decisiones artísticas, la gente estaba pendiente. Es decir, a Superman se le veía en determinados momentos más visco y tú decías, ¿esto qué es? Depende de la cámara, depende del enfoque, depende... Y tú dices, la sensación de que la gente cada vez más aparentemente parece que no, que a lo mejor Manolito, el que va al cine, pues no se fija tanto, pero en las redes sociales a día de hoy se vigila todo, cada frame. Y la sensación es que tú tienes que empezar con buen pie, tienes que elegir bien la fotografía, tienes que elegir bien el plano y realmente no crear una polémica negativa, que a Superman le pasó, y yo fui el primero. Hubo un plano que David Colson estaba bizco. Bizco. Sí. Y yo decía, pero ¿cómo puedes presentar a Superman así? No puedes hacerlo. No, es una decisión creativa. Lo mismo dijo Andy Muschietti en la lamentable escena de Flash esta de que el CGI era terrible. No, es que es decisiones creativas porque yo veo la Speed Force, la veo así. No, vale. La has cagado, ¿no? Pasemos ahora a series, ¿vale? Hemos hablado de películas. Y yo recuerdo una colección de series donde el piloto es objetivamente cutre, incluso en series modernas como Mandalorian. Yo recuerdo Mandalorian, el primer capítulo, y incluso el segundo, que se ve pasando por encima de un valle, de una criatura y tal, y el CGI se veía muy horrible. ¿Vosotros creéis que en caso de grabar el piloto de el archivo de las tormentas pasaría un poco igual, que primero harían como un piloto cutrongo y si funciona luego hacen green light y vamos a grabar lo que queda o no? Yo creo que el archivo de las tormentas tendría que ser del tirón un producto con dinero y que se sintiese así. No visualizó. Pero allí sí que hay que poner mucho dinero, ¿eh? Sí. Sí, ese es el tema. Pero tampoco, a ver, a día de hoy hay muchas producciones de series que se están dejando una pasta importante. Pero porque saben que van a recoger dinero. Pero ¿sí? Es que ahí es un poco... ¿Estás seguro? Bueno, ya. A ver, yo tengo una... Pero bueno, con IPs importantes, dejámoslo así. Con IPs importantes. Me refiero a que se están arriesgando con IPs importantes. Luego recuperarán o no recuperarán. Yo quiero ver Harry Potter a ver cómo sale en HBO, vale. por ejemplo. Sí. Quiero decir, se están arriesgando con series importantes. Con series que no conoce ni Jesús, pues lo veo un poco complicado. Y yo no veo hacer un archivo de las tormentas sin presupuesto. Me es imposible. Porque necesitan muchísimo dinero. Es que no es no es un bosque donde puedas ir. No es una localización donde puedas ir y digas, bueno, tendría que ir a Marte. Y luego, a nivel... efectos especiales, una barbaridad de efectos especiales necesitas. Lo de los Spren tiene que ser la cosa más cara del mundo. Sí, yo creo que le pasaría un poco, ¿sabes? Pero es que con Juego de Tronos ya pasó eso. Pero Juego de Tronos no tiene fantasía. Eso es lo bueno de Juego de Tronos. Empieza siendo muy chiquita. Las primeras temporadas de Juego de Tronos no tienen mucho CGI realmente. Ya. O sea, el problema de Sanderson, en comparación a Juego de Tronos, es que Sanderson es magia. Ya. Sí, pero en Canción de Hielo y Fuego, sí, dragones. Hay dragones. Ostras, no salen todo el rato. Los zombies son zombies que tú puedes hacer con efectos prácticos. Es maquillaje. Pero las armaduras las vas a hacer con efecto práctico.
¿Los poderes los vas a hacer con efectos prácticos? ¿Los sprints los vas a hacer con efectos prácticos? ¿Los animales de allí vas a hacer animatrónicos? Yo lo veo una burrada. Bueno, a ver, sí, o sea, sé que es verdad que hay pocas adaptaciones que podamos decir que vayan por ese camino, pero por ejemplo, de Mandalorian, es que para mí de Mandalorian lo hace perfecto, porque los bichos los hace animatrónicos, o muchos bichos los hacen Pero es animatrónicos. Star Wars. Ya, pero es que no hay otro precedente. Por eso antes te decía, ¿el Archivo de las Tormentas lo veis para una serie? Porque es que unas pelis es Yo no lo veo en películas. Es que imposible. no cabe. Es que no cabe. Es que no cabe. Y sobre todo porque Archivo de las Tormentas es muy de personajes. Es decir, necesitas un desarrollo extenso. En eso sí se de parece a Juego de Tronos. Sí. Sí. Eso es lo único que se yo no parece. me imagino la historia de Caladín en. No, además. 4 películas. 5. Brandon lo ha dicho, ¿eh? Dice: yo haré el guión de los 8 capítulos de la primera peli de Caladín. O sea, de la serie de Caladín. Claro. ¿Y en cuánto vital. estimas eso? ¿Y en cuánto estimas eso? Porque, por ejemplo, House of the Dragon son 15 o 20 millones. No, a mí me parece imposible. Eso es lo Claro. que cuando vosotros me habláis con tanta seguridad de que va a haber adaptaciones y tal, a mí me cuesta como espectador, que está un poco metido, pero como espectador, yo lo veo imposible. Primero, porque Brandon tiene. Como quiere acaparar mucho el poder, que me parece bien, viendo lo que pasa con George Martin, y entiendo que en parte es por eso, y por lo que ha vivido con la serie esta que era consultor y se pasaron sus consultas por el forro, la rueda del tiempo, y pasó lo que pasó hasta que llegó la tercera temporada. Entiendo que tiene esos miedos y por eso hace eso. Pero luego veo que a nivel presupuestario el Archivo de las Tormentas es imposible de hacer. Y dices, vale, me paso a la animación. Pero luego te dice que los capítulos de Arcane valen 60 millones cada uno. Y dices, entonces, o sea, que estamos mirando. O sea, lo veo muy difícil. No, sí, a ver, yo cuando hablaba de adaptaciones viables para Sanderson hablaba más de Nacidos que de Archivos. ¿no? Sí, eso para mí, claro, desde luego. O de cualquier otro libro, del Mar Pero Esmeralda. yo también os digo una cosa, si la gente quiere. Nacido de la Bruma te puede valer para esto, ¿eh? Pero si la gente quiere enamorarse de Sanderson, la gente que no conoce a Sanderson, tienes que adaptar el Archivo de las Tormentas, tío. O sea, esos personajes no pueden quedarse para el público lector de fantasía. Esos personajes tienen que salir a la luz en el mainstream. Dalinar, Shallan, Kaladin, Adolin. O sea, me parecen personajes tan bien construidos, bien desarrollados, que si se hace bien en una serie o en una película, pueden ser icónicos. O sea, icónicos para la historia del cine de fantasía o la serie de fantasía. Entonces, no creo que Sanderson quiera adaptar solo Nacidos de la Bruma, que para mí es su prioridad y la prioridad que tiene desde hace tiempo. Yo creo que como entrada tiene que ser Nacidos de la Bruma. 100%. Pero Nacidos de las Tormentas es la gran obra de Sanderson. Entonces, es como si solo se hubiese adaptado El Hobbit y no se hubiese adaptado El Señor de los Anillos, o yo qué sé, o si hubieses hecho Harry Potter solo algunas pelis y otras no. Yo qué sé. No, hubieses hecho solo los Animales Fantásticos en lugar de... Eso, perdón. Sí, ese ejemplo es mucho mejor. Animales Fantásticos y no Harry Potter, que es la saga principal. Joder, menos mal que se hizo el rol. La sensación es esa. Yo creo que Archivo de las Tormentas tiene que caer. Y también es verdad que estamos hablando en un futuro. Y yo creo que en un futuro también las series contarán con más presupuesto. A lo mejor se puede invertir, ¿no? Pero más. ¿no va a pasar entonces como con los videojuegos? Los videojuegos ahora están viviendo, para mí, su peor momento porque necesitas un presupuesto multimillonario con una producción muy larga y con unos beneficios no tan grandes como antes. Entonces tienes videojuegos que tardan mucho más en producirse, puedes producir muchos menos, del mismo estudio estoy hablando. ¿Y cuánto costaría hacer una serie 5 temporadas del Archivo de las Tormentas con estas producciones? O sea, pasándolo, ¿no?
de videojuegos a Tío, series. se vienen series. Ahora se viene en Amazon la de God of War. O sea, ¿vosotros imagináis una serie de Kratos con bajo presupuesto o que no apuesten por un nivel muy alto? Porque es que God of War necesita mucho dinero Sí, también, si necesita quieres mucho hacerla dinero. bien. Necesita Si mucho quieres dinero. hacerla bien. Sí. Y También iban a más hacer lo que la están serie de adaptando. Horizon, ¿no? Y más lo que están Claro, claro. adaptando. La serie de Horizon también la iban a Hostia, hacer. ojalá. Pero esa serie fueron muy listos, la de Horizon, y adaptaban como en el pasado, por lo que se filtró y Sí, tal. Entonces sí. había menos máquina y más drama, digamos. Me Ya. pareció muy inteligente. Se han dado todo el presupuesto, básicamente. Sí. O sea que Sí, sí. si hay Amazon apuesta, por ejemplo, por God of War, que está por ver, ¿no? En los castings están acertando. Los castings no están mal, los castings. Si me preguntan, están acertando, que eso ya es muy positivo. Ahora, Pero para castings, perdón que te interrumpa, increíble lo que está haciendo One Piece de nuevo. O sea, me parece. es espectacular, es No, espectacular. o sea, Y las One Piece caracterizaciones. para mí tiene que ser, lo decíamos antes, para mí One Piece tiene que ser el camino a seguir. Literal. En muchos sentidos, ¿eh? Y One Piece es lo más jodido de adaptar. Para mí sí, de la para mí era vida, imposible. Yo me reía cuando dijeron que iban a. Y fijaros que One Piece tiene el problema, o el gran problema, de que todos sabemos que no va a acabarse nunca. Es decir, No, me nunca. refiero al live action, yo no sé en Se qué va a momento tercera, cuarta, acabarán. quinta, sexta temporada, ya está. Sí, lo mismo llegan a Marineford o no sé. Pero la sensación es que nunca van a llegar a adaptar nada. Entonces, que por cierto es el principal comentario que me voy encontrando en redes sociales últimamente de One Piece es: Álvaro, ya, pero esto sabemos que no va a tener mucho tiempo porque los actores se hacen mayores por X motivos, hay un montón de razones y disfruta, tío, disfruta el camino del viaje, Sí. lo que te den. Yo sé, soy consciente de que One Piece no va a ser una serie con un final satisfactorio para la gente, ojalá que sí, pero no lo creo, es casi imposible. Y aún así estoy disfrutando mucho del camino este. Entonces, One Piece es la referencia. Hay un montón de personajes que tú dices, nah, ni de lejos van a adaptarlo. Y lo adaptan, y lo hacen bien. O sea, cuando vi caracterizado al actor de Guapol, dije yo, a ver cómo coño hacen esto. Y es clavado, o sea, está perfecto. O sea, ya lo veré en la serie a ver qué tal, pero es que está perfecto. Y tú dices, bueno, de nuevo abrazan lo que parecía inabrazable y la sensación esa de tenemos un producto aquí de calidad con mimo, que para mí es muy importante, y a eso también quería relacionarlo con cualquier producto de Sanderson. Si le pones mimo, la gente yo creo que está dispuesta a entender que a lo mejor algo le falta CGI o algo lo evitan, si luego lo haces con cariño o lo haces de otra forma que tenga un sentido y un argumento. Yo creo que la gente lo abrazará. Si determinados spreads no salen, bueno, vale, a lo mejor la armadura no es de tanta calidad como yo esperaba y se nota mucho el CGI y estaría guay que fuese una armadura real y que le hubiesen añadido CGI posterior. Bueno, ya, pero depende de cómo lo hagas y cómo lo enfoques, pues Archivo de las Tormentas puede funcionar, porque lo importante de Archivo de las Tormentas no es el mundo, que también es muy importante, el lore, sino los personajes. Y pasa igual en One Piece. La aventura y los personajes es lo más importante de One Piece. Si lo haces medianamente bien, con caracterizaciones y tal, ya tienes el 80% de lo que la gente quiere. En Archivo de las Tormentas podría ser lo mismo. Ojalá. Sí, no sé, a mí me da un poco la sensación de que cuando hablamos de One Piece, o sea, para mí es un poco la excepción. O sea, pero me gustaría que fuera la excepción, norma. pero ¿cuánto miedo había, Fran? Había ya, mucho miedo con esto. O sea, es nuestro sueño húmedo que al final se ha cumplido y eso nos pasa con cada adaptación a la que le tenemos cariño en los libros, videojuegos, etcétera, ¿no? Y nos está pasando, por ejemplo, ahora con God of War, que más o menos estamos viendo que las cosas se están haciendo bien, pero que a lo mejor después cuando sale o no está bien adaptado o el presupuesto no es acorde con lo que debería ser con la historia que se está contando y que después acaba siendo un desastre, que ha pasado 500.000 veces 500.000 y después veces. hay una en la que acertamos, que es One Piece, pero después se me viene a la cabeza adaptaciones como Death Note y me cago en todo lo cagable. Entonces, Sí. claro, no sé, hablamos de una excepción. Última pregunta antes de cerrar, aunque me está pareciendo un debate súper interesante. O sea, no puedo creer que se me haya pasado ya la hora. Os lo digo así. Habrá que repetir en algún momento. ¿Creéis que es malo que Brandon sea tan abierto? O sea, ¿está perjudicando al ánimo del fan el que Brandon sea tan abierto con
todo lo que está pasando a nivel audiovisual? Es No. decir, si él se callase, ¿creéis que la sensación del fandom sería otra a nivel audiovisual? Yo es que creo que no, porque creo que cuanto más habla este señor, más fideliza a la audiencia. O sea, pero de calle. Creo que cuando te muestra sus inseguridades, cuando te dice que le está yendo mal con una compañía, con una distribuidora, de la cual a lo mejor no sabemos ni el nombre porque no lo dice nunca. Que la adaptación de Mistborn no sabemos ni con quién la hizo, ni quién estaba involucrado, ni qué Ni actores, ni actor nada. ese, qué cabrón, se lo tiene guardado. Pero en cambio nos cuenta todo lo que le ha pasado. Y creo que eso nos hace ganar aún más confianza con este señor de decir, ostras, pues en el momento en el que salga algo de aquí a 5, 10, 15, 20 años, los que sean, sabemos que va a salir al menos algo de calidad o que al menos lo ha intentado. O sea, es que creo que la gracia de todo este proceso es eso, de disfrutar un poco del viaje, ¿no? Es que, claro, es una muy buena pregunta. No. Yo es que soy partidario de lo que dice Fran, pero por otro lado, sí que creo que le puede perjudicar un poco ser tan abierto y tan transparente en ese sentido. Porque la gente, o al menos voy a ponerme modo empresa o Sí, sí, gran sí. estudio, cuando un estudio interesado en, vamos a decir, Nacidos de la Bruma o cualquier serie que pueda ser interesante del Cosmere, ve esas declaraciones, tanto el estudio como los posibles negociadores, los directores, guionistas, van un poco con la sensación de cuidado, que esto no va a ser sencillo, que las negociaciones van a ser complicadas porque Brandon me va a exigir esto, porque me va a exigir lo otro, porque lo ha puesto en su blog y de verdad va a ser algo complejo. Van a sentir que no pueden, afortunadamente, manipular donde ellos piensan que sí. Entonces, eso hace que las relaciones para mí sean más complejas. Complicadas. Y por eso probablemente Brandon está teniendo tantos problemas porque no encuentra el camino, porque habrá muchas reticencias por parte de él y por parte de los estudios. Estoy 100% seguro. Entonces, no sé hasta qué punto. A mí me parece muy interesante que yo, como fan, sepa por boca del autor cómo está la situación a nivel derechos, a nivel audiovisual y demás, porque creo que es algo que nos interesa muchísimo y que creo que rompería Internet, definitivamente. Si los libros de Sanderson muchas veces rompen Internet, imaginaos las películas. O sea, eso podría ser un boom. Desde luego estamos muy interesados y que nos cuente cositas. Cada año la sensación ha sido un poco Desde de más decepción, cerca. porque cuando parecías que sí, no. Y cuando parecía otra vez que sí, tampoco. Y la sensación ahora mismo es como de inseguridad, incluso frustración. Y creo que el propio Sanderson lo sabe. Entonces, a mí me da que va a tener que cambiar quizás su estrategia. A lo mejor no ser tan transparente con lo que dice del tema audiovisual. Creo que lo de Trenza, por ejemplo, que lo daba, a ver, no lo daba por seguro, pero su mensaje con el producto animado de Trenza era bastante positivo. Yo lo veía bastante probable y posible de que eso saliese bien. Y de repente, nada, cero. Entonces, creo que para bajar las expectativas de la gente, para hacerse fuerte en las negociaciones, etcétera, etcétera, yo siento que él tiene que dejar de hablar tanto y cuando dé la noticia o cuando la noticia surja por parte de algún medio, pues nos llevaremos la sorpresa y casi será más bonito para nosotros porque será algo casi que no esperábamos. Creo que él tiene que trabajar un poco en las sombras y no tanto hablar de las posibilidades o no posibilidades de adaptaciones de su obra, es mi opinión. Bueno, en definitiva, que cuando se estrene Mistborn iremos todos juntos. Sí. 100%. Sí, haremos como un Celsius, pero en el cine. Exacto, sí. Última pregunta, de verdad, y cerramos. Así, pregunta rápida. ¿Creéis que sí o sí, si Brandon consigue adaptar algo, va a triunfar? ¿O no es condición sine qua non? No es condición. O sea, cuando se hace una adaptación, bueno, o sea, aunque no sea una adaptación, cuando se hace una película se suele hacer generalmente un estudio de mercado antes de lanzar la película para saber qué recepción va a tener esa película. Sobre todo si necesitas, por ejemplo, inversión pública o inversión privada, se hace tiene un nombre eso, pero es como que se hace una audiencia estimada de alcance que va a tener esa película.
¿vale? Y cuando se hace esa audiencia estimada, se basa en varias cosas. En el caso de las adaptaciones, se basa en las ventas que ha tenido esos libros o esas cosas que se vayan a adaptar. Y después también se hace en base a el elenco que tú quieres poner o que va a tener, ¿no? Si ese elenco recientemente ha hecho películas muy taquilleras, pues se suma a ese posible alcance que podría tener esa película. Pero estamos hablando todo el rato, cuando se hacen esas cosas, se hablan todo el rato de estimaciones. O sea, ha pasado millones de veces que se han hecho ese tipo de estimaciones y después la película ha sido un absoluto desastre, o ya no O un al absoluto revés. desastre, o no ha conseguido lo necesitado para una secuela o para cubrir, que esto Borja de Taki Box os lo dirá muchísimo mejor que yo, que él Qué tiene... grande está aquí. Taki es increíble. O sea, Taki lo tengo en Cineverso desde hace 7 años, es el mejor. Taki, cuando habla de números de taquilla, pone unos gráficos y siempre pone como ese estilo de gráficos de cuánto necesita una película para considerarse rentable, ¿vale? Que normalmente, o sea, y resumiendo muchísimo, él os lo explicará mejor, suele ser cuando, si por ejemplo una película vale pues, 200 millones, pues cuando se alcanzan los 450 o los 400 millones, o sea, hacer un por dos, básicamente. Después hay como muchos factores influyentes sobre inflaciones, etcétera, que nunca las tiene en cuenta, pero también está bien cuando se hacen comparaciones. Y entonces pasan muchísimas veces que se hacen ese tipo de estimaciones y después no se cumplen. Entonces, no tiene por qué. Creo que hay mucho más peso en una buena campaña publicitaria, como vosotros decíais antes con Stranger Things, o como lo decíais con Fallout, que Fallout la segunda temporada está siendo increíble, pero a la audiencia, por lo que sea, no le ha llegado. Entonces, No, no ha empezado. claro, ahí algo ha fallado en la campaña de marketing. Sí, a la Yo no audiencia sabía, yo objetivo que la siguiendo la vieron. serie, yo no sabía que ya había salido. Sí, sí, no, y a mí me pasa lo mismo. Y yo Yo estoy hasta, dentro del mundillo. claro, hasta la segunda semana yo no me enteré que había una temporada de Fallout ya disponible. Y eso para mí es un error. Alguien está haciendo mal su trabajo de comunicación ahí. Hostia, hoy veía que, esto como anécdota, que Amazon Prime España, la cuenta oficial de Twitter, estoy hablando de España, a nivel nacional, está inactiva. Es decir, no sé lo que No, está haciendo Amazon a nivel internacional, pero la cuenta de Twitter de España no tuitea pero no, desde no solo es mitad de Amazon, ¿eh? año. No solo es Mm, Amazon. Es que, bueno, entre el mundillo de la publicidad hemos hablado entre todos un poco estos meses ujú. y Twitter nos deja de parecer una opción válida o una buena opción como para hacer promociones de series o películas. De hecho, Ah, si te metes en la cuenta de Marvel España, te darás cuenta que la última producción es de Los Cuatro Fantásticos. O sea, no se han subido ujú. ni los teasers, ni se ha subido nada, porque no ayudan, por ejemplo, polémicas como las que estaban habiendo con lo de los bikinis y todo el rollo de Grok, etcétera. Ya, ya, ya. Porque Bueno, todo ese contenido está en la plataforma junto a tu contenido de la película, mm. series, etcétera. Se Entonces, entiende, se entiende. Sí. Pues a ver, yo creo que sí que sería un éxito. También soy una persona muy positiva, ¿eh? En ese sentido. Creo que yo tengo esa sensación. Como persona que ha amado esa generación de películas que comentaba antes, tipo Harry Potter, los Juegos del Hambre. Voy a meter hasta Divergente, fijaros lo que te digo. O Eso sea, sí que películas. fue un petardo de estos Sí, Divergente fue que un se acaba ñordo. rápido, pero sí. Fue un, No, o fue un sea, ñordo, pero, lo pero petó estaba en mucho, ese pero mundo fue muy rápido, sí, distópico, ¿no? sí, sí. El hacer películas distópicas que tenía incluso. Es el inicio, para mí es el inicio del romantasy, ¿eh? Ojo, sí, cuidado de todo este yo lo pensé hace poco. O El Corredor Sí. del Laberinto, El ojo, corredor del Corredor del laberinto. laberinto, o sea, y hacían películas, la propia Percy Jackson del cine. O sea, Ujú. aquí estamos hablando de películas que algunas tuvieron más, otras tuvieron menos éxito, algunas tuvieron arraigo, Narnia, que por cierto, ahora Netflix va a Ahora hacer están en ello, una. sí. Y además con Greta Con Gerwig, Greta Gerwig, sí, que sí. esa mujer me flipa como, Es increíble. profesional, y esa serie va a tener que tener un presupuesto importante, porque si quieres hacer bien Narnia, tienes que tener un presupuesto importante. Ya veremos, ¿eh? Ojalá que sí, Yo no lo tengo tan como hagan claro. León con una marioneta, me No, no, encantaría también. no. O sea, no hablo del presupuesto de la peli, pero presupuesto marketing yo no lo tengo tan claro, ¿eh? En marketing no creo, en marketing no creo. Pero bueno, la sensación esta. Es que no creo que tampoco le haga falta, hacer marketing de Narnia en la serie. Creo que Nacidos de la Bruma o cualquier producto del Cosmere, con toda la base que tiene, porque siento que tendría el run todo el rato en redes, incluso de gente que no sabe prácticamente de nada, estaría ahí con el run. Se haría la publicidad prácticamente sola, me da la sensación. Y creo que la gente, y por eso estaba comentando antes lo de estas películas un poco de los 2000 y tal, la sensación que tengo es que la gente quiere volver un poco a ese tipo de producto. Alguna franquicia
que llame la atención, que sea diferente, que sea nueva, que sea para la familia, que sean para jóvenes y también para adultos, que haya un poquito de fantasía, pero no una fantasía que ya se haya visto, sino algo nuevo, con personajes carismáticos. Me da la sensación de que la gente está en el punto de que quiere algo de eso en el cine, porque no tanto superhéroes, creo que el dominio de los superhéroes ya ha acabado, quiere algo pues diferente, que funcione medianamente bien para toda la familia. Y creo que se ha perdido un poco ese toque o ese tipo de producto. Creo que Brandon tiene ese espacio y tiene ese hueco que todavía nadie ha llegado a digamos, sostener durante estos últimos años, porque las películas que hemos visto de fantasía o que podemos embarcar o englobar en fantasía, ciencia ficción, la mayoría han sido de superhéroes y fijaros cómo está la gente con los superhéroes, está un poco quemada. Entonces yo creo y siento que hay un hueco muy grande, tanto en el cine como en las series, quizá en el cine más, porque series sí que vamos teniendo progresivamente alguna. Creo que en el cine hay un espacio para Brandon que es que lo está pidiendo. Es que yo creo que el cine lo pide. Y estoy convencido de que sería un éxito. Ojo, siempre que se haga medianamente bien, se respete la adaptación y que todo vaya fluyendo. Si la película es una mierda por X motivos, si no han dejado a Brandon ejercer su mano como autor, si los actores tienen menos carisma que nada, pues obviamente no va a funcionar. Se tienen que dar una serie de factores, pero creo que lo que es la publicidad, el marketing, el run, yo creo que ya lo tiene. Si es que Brandon ya lo tiene. Yo flipé cuando llegué a la comunidad del Cosmere. Mira, el otro día precisamente, y yo con esto ya acabo, lo hablé con mi amigo Vito, que además Vito es escritor, vive también mucho del mundo de la fantasía y demás, y se ha empezado a leer Nacidos de la Bruma. Por supuesto, yo le recomendé que empezase por el Imperio Final. Y el otro día puso un tuit y me dice: Álvaro, es la primera vez que un tuit mío genera tantas interacciones. Se quedó flipando con otra vez con algo parecido a lo que me pasó a mí con la comunidad del Cosmere. ¿Qué nos Imaginaos una pasa en película. Twitter que vemos a alguien que está empezando en el Cosmere y tenemos Es esa increíble. necesidad de adoptarlo? Pero Borja, yo antes no lo entendía y ahora lo entiendo. Porque me está pasando con Vito. Estoy deseando que llegue a ciertos momentos del Cosmere a ver cómo lo va a vivir él para vivirlo yo con él. Y eso es lo que le pasa a la comunidad del Cosmere. La publicidad se hace sola. De verdad y de corazón siento que si Brandon le diese la oportunidad, bueno, le diese oportunidad, creo que ya se la está dando él mismo, pero que si él realmente apostase en estudios, etcétera, por el Cosmere, creo que sería un éxito. Y siempre dándole el respeto que merece a Brandon y no dejando que la obra se convierta en algo que no es lo que Brandon quería. Eso es complicado, es difícil, como hemos hablado en el día de hoy, pero si se llega a ese balance, yo siento que sería un éxito, 100% para mí. De hecho, para mí, quien marca un poco eso de y las familias quieren volver a ir al cine, para mí ha sido Avatar. O sea, Avatar os gustará más o menos, os parecerá Es un un desastre, éxito ¿no? rotundo. Pero Avatar, mi madre quería ir conmigo a verla, mi padre quería ir conmigo a verla y hasta mi abuela de 91 años, que hacía como 20 años o 30 años que no iba al cine, quería ir a ver Avatar. O sea, es que creo que esa sensación de que Pero toda la luego- familia quiere ir a ver una película, creo que para mí, como dice Álvaro, para mí no la tiene ninguna más aparte de Avatar. Pero luego te comes el comentario de Avatar no ha sido a nivel cultural, no ha aportado nada o no sé qué. Me hace bastante A mí me gracia mata ese lo comentario. Es cierto que, por ejemplo, no recuerdas demasiados nombres o demasiados personajes de Avatar, pero es que creo que no es el objetivo. Creo que no es el objetivo, Pero exacto. ¿sabes por qué pasa eso? Porque en la película, o sea, si tú, por ejemplo, os miráis Avatar 1 y Avatar 2, se dicen pocas veces el nombre de los personajes. Y eso Sí, es está verdad. hecho premeditadamente. Sí. El Es así. director no quiere que tú recuerdes los nombres de los personajes. Hmm. Está hecho así, objetivamente. Porque Entonces, por para eso él no. Y por eso las historias son semejantes y parecidas. Claro. Porque no le interesa una gran historia, un gran guión o un gran desarrollo de personajes. Le interesa el mundo, le interesa que sea una experiencia visual. Y yo, por ejemplo, salí muy enfadado de todas las opiniones que hubo en relación a Avatar, porque los megafans del cine, la mayoría de ellos tienen Juanito barra cinéfilo en el Twitter, poniendo, no, es que Avatar es que es una mierda, es lo mismo de antes.
Avatar nunca intentó ser una película de culto, ni ser original. La primera película era Pocahontas ya, y daba igual. Y daba absolutamente igual. Tú ibas y flipabas. Para mí es una experiencia cinematográfica que yo voy a recordar siempre. Sí. Y si hacen una 4, me la voy a meter por el ojete. Es que me da absolutamente igual. ¿Los personajes no son importantes? No. El desarrollo me da igual. ¿Es repetitivo y el villano sale 48 veces? Sí. Y ya hasta mola. O sea, a mí me hace una película de Avatar sin el malote y ya no la veo. ¿Sabes? Como la sensación. Me falta este hombre. Pónmelo otra vez como el malo. No sé, es una experiencia. Y va a quedar para siempre. Todo el mundo conoce a Avatar. Todo el mundo conoce a Avatar. Y esa era la intención de James A ver si podemos decir el día de mañana todo el mundo conoce a Kelsier. A ver si lo podemos decir. Ojalá, me muero. Ojalá. Fran, ¿cómo te lo has pasado? Tu primera visita. Me lo he pasado muy bien. Creo que he empezado un poco reguliche, porque creo que es la primera vez que hago esto. Pero la verdad es que fue muy bien. No, yo te he visto muy bien y controlando datos importantes. Sí. Vamos. No, bueno, como más o menos me habías dicho los topics de los que íbamos a hablar, he dicho, ostras, me voy a mirar un poco la producción de House of the Dragon. A ver qué tal. Claro. ¿Te lo has pasado bien? Que eso es lo importante. No, me he pasado muy bien. A mí me gusta siempre hablar de cine. Me lo paso muy bien. ¿Tú, Álvaro, qué tal? ¿Cómo estás? Yo como siempre está en mi casa ya, o sea que feliz. O sea, la sensación de casa siempre está ahí contigo y encantadísimo de compartir también momentos con Fran, que me ha encantado y nada, todo lo que necesitéis siempre aquí vamos a estar, porque lo que dice Fran, en el momento en el que hablemos de cine, de televisión, del Cosmere, estamos aquí para lo que queráis. Sí. Yo me lo he pasado estupendamente, me ha encantado. Se me ha pasado rapidísimo. O sea, de los capítulos últimamente que he grabado, que más rápido se me ha pasado. He mirado y ya llevamos media hora si acabamos de empezar. Y eso es muy buena sensación, sinceramente. Creo que... Además hemos tocado temas que al final... Joder, de adaptaciones hemos hablado siempre del tema del Cosmere y tal, pero creo que hemos dado en el clavo en varios temas y bueno, que hemos aportado nuevas ideas y creo que la gente lo apreciará. Y si no lo aprecia, pues muy mal. Pero dejad vuestro like sobre todo, que nunca os lo pido, pero se ve que hay que pedirlo. El otro día me explicaron que hay que pedirlo, que es un call to action. Call to un CTA, importante. Efectivamente, muy bien, Borja. Joder. Fran lo has dicho como si fuese mongol, así. A Borja nunca le escucho hablar de publicidad y que me diga nunca. CTA, digo, hostia. Joder. Nunca. Es verdad, ¿eh? No me presento nunca, casi nunca digo... Estás convirtiendo en lo que juraste destruir. Totalmente. Totalmente. Eres Carlos de Urarte, pero con el Cosmere, ¿eh? Tal cual. Es que soy la antítesis de lo que debería ser. Totalmente. O sea, lo hago muy mal, ya lo sé. Pero bueno, yo qué sé. Estoy intentando a ver si el 2026 me reconduce un poco. Pero eso, ya sabéis, seguirnos en todas las redes sociales, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en la calle, donde sea, pero seguidnos. Y dale like a esto que está aquí abajo. Y seguida también a las redes sociales a esta gente tan buena que ha venido a visitarnos, a Álvaro Luzor o en Cosmereverso también, y a Fran en Cineverso, por el amor de Dios. Que esta gente habla de cosas interesantes. No siempre, porque a veces hablan de DC, pero cuando no, es muy interesante. Vaya ataque tan gratuito. A ver, o sea, era muy raro que no la tirase. Sí, a mí me ha sorprendido que hablase de Snyder, no comenté nada. Callado como zorro. Entonces la tenía que tirar al final. Yo colando ahí en caña Superman, cositas. Bueno, gente, ya sabéis, como dice nuestro querido oyente Kelsier, siempre habrá otro capítulo de podcast más. Así que hasta el siguiente. Chao. Chao.